Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Microsoft Edge basado en Chromium. El pasado 15 de enero de este año 2020, Microsoft lanzó la nueva versión de su navegador Microsoft Edge, pero en esta ocasión basado en Chromium. Y para empezar les voy a explicar qué es Chromium en sí. Chromium es un navegador web gratuito y de código abierto desarrollado por Google. En términos generales, es un proyecto paralelo de Google Chrome para obtener su código fuente. El proyecto Chromium toma su nombre del elemento cromo. La intención de Google, expresado en la documentación para desarrolladores, era que Chromium fuera el nombre del proyecto de fuente abierta y que el nombre del producto final sería Chrome. Aún así, otros desarrolladores han tomado el código de Chromium y liberado versiones bajo el nombre de Chromium. Otros navegadores basados en Chromium, además de Chrome y Edge, son Brave, Opera, Vivaldi, etc. Es decir, Google Chrome tiene como base o como cimientos un navegador web gratuito y de código abierto llamado Chromium, que es un proyecto de código abierto de software libre. Entonces, al ser Chromium un navegador web gratuito y de código abierto, puede ser descargado y utilizado por otros desarrolladores. Tal es el caso de los desarrolladores de Brave, de Opera, de Vivaldi y en este caso de Microsoft Edge basado en Chromium. Entonces, tanto Google Chrome como Microsoft Edge basado en Chromium tienen la misma base o tienen los mismos cimientos, que es este navegador web gratuito y de código abierto llamado Chromium, que es desarrollado por Google. Entonces, lo que es Google Chrome y Microsoft Edge, ahora basado en Chromium, como lo había comentado, tienen la misma base. Pero ya a partir de la base, Google agrega unas cosas y Microsoft le agrega a Edge otras cosas. Y esto es lo que los diferencia. Anteriormente, Microsoft utilizaba en el anterior Microsoft Edge el motor de renderizado Edge HTML derivado del motor de renderizado Trident de Microsoft Internet Explorer. Ahora Edge, basado en Chromium, utiliza el motor de renderizado Blink. El nuevo Microsoft Edge basado en Chromium cuenta entre sus principales bondades con el soporte de extensiones de Chrome, mejoras a la hora de escoger diferentes grados de privacidad y seguimiento web, la reproducción de contenido de Netflix en 4K y compatibilidad con Dolby Audio y Dolby Vision. Microsoft asegura que este navegador es el doble de rápido que la anterior versión de Edge. Dispone asimismo de un modo Internet Explorer para asegurar un uso estable con ciertos certificados y software que así lo requiere. Como lo había comentado anteriormente, Microsoft Edge utilizaba el motor de renderizado Edge HTML que se deriva del motor de renderizado Trident de Microsoft Internet Explorer. Microsoft Edge, la versión anterior al basado en Chromium, vino a reemplazar al antiguo Microsoft Internet Explorer que se había quedado atrás de sus competidores y que ya era un navegador obsoleto y que era pues defenestado y ciertamente no le agradaba a la mayoría de nosotros porque no se adecuaba a los nuevos estándares web. Y aunque el motor de renderizado Edge HTML de Microsoft Edge de la primera versión que vino a sustituir a Microsoft Internet Explorer mejoraba su rendimiento, seguía estando basado en esencia en el motor de renderizado Trident del anterior Microsoft Internet Explorer. Aunque el primer Edge mejoraba en rendimiento a Microsoft Internet Explorer, se quedaba muy atrás de Chrome, de Firefox y demás también navegadores basados en Chromium. Microsoft optó por en esta carrera de los navegadores, vio que la única forma era de acercarse a Chrome, que es el líder o es el navegador web que tiene la mayor cuota de mercado, sería basarse en Chromium, porque
El motor de renderizado de la primera versión de Edge era Edge HTML, o sea, un motor de renderizado desarrollado por Microsoft, pero que aún se quedaba muy lejos del motor de renderizado Blink de, de Chromium, en el cual está basado Google Chrome. Entonces, Microsoft, para no quedarse atrás de Google Chrome y de Mozilla Firefox, y en esta intención de ir a por Google Chrome, de competirle de tú a Google Chrome, decidió basarse en lo mismo que se basa Google Chrome, que es eh, Chromium. Entonces ambos navegadores, Google Chrome y Microsoft Edge basado en Chromium, tienen la misma base de los cimientos que es Chromium. Nada más que Google le agrega unas características a su navegador basado en Chromium que genera Chrome, y Microsoft a su navegador Edge basado en Chromium le agrega otras características diferentes. Sin embargo, a la hora de probarlos podemos darnos cuenta de que Microsoft Edge basado en Chromium llega a ser inclusive un poco más rápido que Google Chrome, y algo muy importante es que utiliza la mitad de memoria RAM que Google Chrome. Yo anteriormente había utilizado un navegador web basado en Chromium llamado Brave, que es este navegador que tiene como logotipo la cara de un león naranja, es Brave, un navegador web basado en Chromium muy rápido, que tiene la característica de que bloquea todos los anuncios, los comerciales que salen en la web de una forma muy agresiva, pero que ciertamente causa que algunas webs no funcionen bien. Esa fue la primera experiencia que tuve con un navegador web basado en Chromium. Sin embargo, Brave todavía tiene muchos aspectos que pulir. Todavía no salía la versión estable de Microsoft Edge basada en Chromium, y yo decidí por regresar a utilizar el que usaba, que era Mozilla Firefox. Entonces me di cuenta de que un navegador web basado en Chromium podía ser ligero y ágil como Brave. Y cuando probé Microsoft Edge basado en Chromium, que es más estable que Brave, más o menos igual de rápido y también más o menos igual de ligero, me di cuenta, no pude entender por qué razón Google Chrome no puede hacer un navegador que no utilice tantos recursos del equipo. Sí, resulta increíble que pareciera ser que cualquier desarrollador puede desarrollar un navegador web basado en Chromium eh, más ligero que Google. Es decir, ¿cómo es posible que Brave, que Microsoft Edge, ambos basados en Chromium, sean igual de rápidos y más ligeros que el propio Chrome, que es basado en Chromium, siendo Chromium pues desarrollado por Google? Entonces aquí vemos esto que es una historia que se repite. Al comienzo de los tiempos en Internet, por decirlo de alguna manera, eh, había un navegador que se llamaba Netscape Navigator, que era el que tenía mayor cuota de mercado. Después Microsoft utilizó todos sus recursos, toda su investigación y desarrollo, y desarrolló un navegador nuevo a principios de los 90 llamado Microsoft Internet Explorer, que lo desbancó. Podemos decir que Microsoft se confió, como dice el dicho popular, se durmió en sus laureles, y no optó por mejorar a Microsoft Internet Explorer, y se fue convirtiendo Microsoft Internet Explorer en un navegador anticuado que no se adaptaba a los nuevos estándares web, y fue desplazado por otros navegadores a principios de la década de los 2000, mejor optimizados y más rápidos, como Google Chrome, como Firefox. Después, Microsoft desarrolla Edge, que aunque mejora sustancialmente a Microsoft Internet Explorer, pues siguió quedándose atrás de Firefox y de Chrome. Y lo digo que se repite la historia porque Google, ahora que lidera la cuota de mercado de los navegadores con su Google Chrome,
Y a pesar de que está basado en Chromium y que se ha demostrado que se pueden desarrollar navegadores rápidos y ligeros como Brave, como Microsoft Edge basado en Chromium, se repite de alguna forma la historia porque Google se confía y no se esfuerza por hacer un navegador, en este caso Chromebase, que por ende está basado en Chromium, ligero. Rápido es Google Chrome, pero no es un navegador ligero. Resulta curioso el hecho de que, por ejemplo, Microsoft Edge basado en Chromium utilice la mitad de memoria RAM que Google Chrome y sea igual de rápido o un poco más rápido. Entonces vemos que aquí se repite la historia y que Google se confía y no mejora pues su navegador en lo que respecta a que no consuma tantos recursos del equipo de hardware, pues sobre todo memoria RAM. Ya son conocidos en el medio informático que nos quejamos o nos burlamos o nos reímos en los memes de que Google Chrome utiliza demasiada memoria RAM y es una queja pues fuera de broma. Es una queja de todos los usuarios de que cómo es posible que Google Chrome eh, consuma tantos recursos, sobre todo del equipo de memoria RAM. Después de tantos años de quejarnos de lo mismo, de que consume mucha memoria RAM, Google debería haber tomado en cuenta este feedback por parte de nosotros los usuarios y haber aligerado Google Chrome. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en eBooks, en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.